Escójanse un ejercicio de los de aquí, del 1 al 6. El 4. El 4. Ok, bueno, el 4. Fíjense cómo nos está pidiendo que obtengamos la suma, la resta, la multiplicación y la división de estas funciones, de f y de g. Bueno, entonces vamos a ver cómo es esto. A ver. ¿Me dictan, por favor, las funciones? ¿Cómo es? F de x es igual a x cuadrada más 2x. A ver, f de x igual a x cuadrada. Ah, no, perdón, profe, le estaba dictándole abajo. Es 2x menos 1 sobre 2x menos 1 sobre... Ay, no alcanzo a ver bien ese número. X más 3. X más 3. Ok. Y luego la g de x, ¿cómo es? X menos 3 sobre 4x más 2. X menos 3 sobre 4x Más más 2. 2. Bien. Sí. Más 2. Muy bien, vamos entonces a ver cómo es esto. Fíjense. Vamos a hacer las operaciones con esas funciones. A ver, ¿cómo va a ser la suma? Pues así, ¿no? Así. ¿Sale? ¿Cómo sumamos estas dos fracciones? ¿Cómo le hacemos? ¿Qué haríamos? Primero sacamos el común múltiplo de los dos denominadores y luego lo multiplicamos por el numerador del primero y luego, Exacto. luego le sumamos y luego otra vez el común denominador entre ¿El común segundo denominador? Muy Ajá. bien. ¿Quién va a ser el común denominador? X más 3 por 4x más 2. Ok. Bien. Entre este a este por este, pues hay que hacer la operación, ni modo. A ver, nos va a quedar menos 2, 4x, menos 4x, 8x cuadrada. ¿Sale? Sí. O sea que esto es 8x cuadrada menos 2, porque el 4x se va a cancelar. Bien, entre este a este por este, bueno, pues este está más facilito porque son binomios conjugados. La diferencia, el producto van a ser diferencia de cuadrados. Sí está bien, ¿verdad? ¿Sí, verdad? Sí. Voy a borrar esto. Bien, y vamos a simplificar. Simplificamos y nos va a quedar así. Bien, ¿qué podemos hacer? Podemos factorizar, por ejemplo, si se fijan, el numerador es una diferencia de cuadrados, podemos factorizar. Habrá quien diga no hay que desarrollar, pero lo podemos dejar así. Lo podemos dejar así. De hecho, si se fijan, esta va a ser una fracción racional impropia, porque el denominador va a ser de segundo grado, igual al grado del numerador. Entonces va a ser impropia y, pues bueno, vamos a dejarla así nada más. Vamos a hacer la resta, la multiplicación y al final vamos a sacar el dominio de esas operaciones con estas funciones, porque recuerden que para el caso de la suma, la resta y la multiplicación, el dominio de esas operaciones va a ser la intersección de los dominios de las funciones que estamos operando. No así en la división, porque ahí sí hay que considerar
el caso de que el denominador no debe de ser 0. Pues vamos a hacer la resta. Vamos a hacer la resta. Va a quedar así. Hacemos lo mismo, ¿verdad? Sí. Entre este a este. Por este, pues ya lo hicimos. De hecho, va a ser lo mismo que esto. Nada más que aquí estos van a cambiar de signo, ¿verdad? Van a tener signo contrario porque ahora se están restando. ¿Sí? Y nos va a quedar 7x cuadrada más 7 sobre x más 3 por x, 4x más 2. Y bueno, aquí habrá quien diga, bueno, podemos factorizar el 7, etcétera. Bueno, ok. También podemos factorizar el 7 o lo podemos dejar así. ¿Qué pasa ahora en la multiplicación, en el producto? Bueno, pues ahora va a ser esto. ¿Lo puedo dejar así? Lo puedo dejar así. Si yo desarrollo, también está bien. Pero recuerden que pues va a ser una fracción impropia. Entonces, si lo dejamos así, está bien, muchachos. Claro que si lo quieren desarrollar, bueno, pues vamos a desarrollarlo, pero nada más como ejercicio. ¿Cuánto me va a quedar aquí en el numerador? Va a ser 2x cuadrada. Sí, ¿verdad? Este por este me da el cuadrático. Los lineales es este por este más este por este. Entonces, ¿están de acuerdo que va a ser menos 7x? ¿Sí? Y finalmente el independiente me va a dar 3, ¿verdad? Y luego aquí en el denominador cuadrático me va a quedar 4x cuadrada, lineales, 12 más 2, 14. ¿Qué pasó? Ok. 14x y finalmente el independiente sería ese. Entonces, ¿cuál se ve más bonito? Pues lo correcto, sinceramente, pues es que aquí prácticamente lo más correcto sería lo mejor pero es impropia. Y entonces había que hacer la división, en fin, vamos a dejarlo así. Ok, esta es la suma, la resta, la multiplicación y la división. Y recuerden que los dominios de esas operaciones van a ser la intersección de los dominios de las dos funciones. Por lo tanto, vamos a sacar los dominios de las dos funciones. ¿Cuál sería el dominio de f de x? Si es una función racional. Todos los números excepto menos 3. Exactamente. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Todos excepto el menos 3. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Sí, profe. ¿Cuál va a ser el dominio de G? Todos excepto el menos un medio, ¿verdad? Sí. Todos excepto el menos un medio. Por lo tanto, la intersección de los dominios de esas funciones, pues son todos los reales excepto el menos 3 y el menos un medio. Todos excepto esos. ¿Eh? Y por lo tanto, pues va a ser el dominio de la suma, el dominio de la resta y el dominio del producto. ¿Sí? Va a ser la intersección. Muy bien. Ahí está. Pero nos hace falta la división. ¿Podemos borrar? Sí, profe. ¿Qué? Sí.
Borrar hasta Adelante, aquí. profe. Gracias. A ver, hasta aquí. Vamos a hacer ahora la división. Claro que aquí, pues sí vamos a tener, la división pues no es conmutativa, de hecho, ¿no? O sea, me refiero al hecho de que F sobre G no es lo mismo que G sobre F, generalmente. Lo mismo tampoco la resta es conmutativa. Quienes sí son conmutativas son la suma y la multiplicación. Entonces aquí vamos a hacer F sobre G. Se puede poner así, miren, hay otras notaciones, se puede poner así, o se puede poner así, o se puede poner simplemente así. De la misma manera que la función, la suma, perdón, la suma se puede poner así, la resta se puede poner así, y el producto se puede poner así. Y algunos autores lo que hacen es incluso esto, pero es lo mismo, sí están de acuerdo, ¿verdad? Vean ahí la forma en cómo el libro utiliza la notación para estas operaciones. Es lo mismo. Seguimos siendo amigos. Y así hay que ser siempre, ¿sí o no? ¿Verdad? Sí, profe. Profe. O sea, no hay por qué pelearse en esas cosas que no son tan, digo, aunque sepamos que hay varias formas de que se haga, pues bueno, muy bien. Ok, entonces, ahí está la división. ¿Recuerdan cómo se llaman estas cosas? Yo me sé su nombre coloquial, ¿Cómo? la ley del sándwich. Vamos a aplicar la ley del sándwich, pero se llaman fracciones complejas. ¿Sale? Y cuando tengamos una fracción compleja, la simplificamos precisamente con la ley del sándwich, ¿sí? O la ley de la herradura. ¿Sí están de acuerdo? Sí. ¿Sí o no? Sí, profe. Entonces Sí, ahí, por profe. ejemplo, si hacemos eso, me va a quedar así. Sobre x más 3 por x menos 3. ¿Sí? Y claro, aquí, si queremos, por ejemplo, hacer las operaciones, pues adelante. Si lo dejamos así, tampoco está mal. ¿Sí? Lo que sí es importante es sacar el dominio. Porque acuérdense que el dominio de un cociente es la intersección de los dominios de las dos funciones y descartando también aquellos valores que hacen cero el denominador. Entonces, fíjense bien. Si ustedes se fijan, la intersección, lo voy a poner así. Es el dominio va a ser el dominio de la intersección y a menos los valores que hacen que el denominador sea cero. Vamos a ponerle así. Entonces, por ejemplo, ¿quiénes son los valores que hacen cero el denominador? Perdón, aquí nada más que yo le estaba poniendo cero la G y no, nada más es el denominador. Bueno, no voy a utilizar esta notación porque los puedo confundir. Simplemente vamos a hacerlo de esta forma. Si quieren, vamos a hacerlo con el eje real, porque a lo mejor ahí se ven más fácil todas las cosas. Está ahí de forma visible, de forma gráfica, y es un poco más fácil que podamos analizar esto. Entonces, fíjense bien, la intersección de los dominios de las dos funciones son todos, excepto el menos 3 y el menos 1 medio. Todos menos ellos. Pero aparte, hay que descartar aquel que hace cero el denominador del divisor. Acuérdense que la función está abajo, está en el denominador, ya dije que está abajo, que está en el denominador, se llama divisor. Este es el dividendo y ese es el divisor. Entonces hay que descartar los valores que hacen cero el divisor. De hecho, sí lo había puesto yo bien aquí, lo voy a volver a poner.
Nada más que, a ver si le entienden bien. Es la intersección menos los valores que hacen cero el denominador. ¿Sí le entienden a eso? O sea, es la intersección y aparte le quitamos los que hacen cero el denominador. ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. Sí. Entonces, esto de aquí son esto. Y los que hacen cero el denominador, ¿quién es el que hace cero el denominador? El que hace cero a la G. ¿Quién es? Menos un medio. No. El menos un medio hace cero el denominador de G, pero yo digo el que hace cero a la G. Porque acuérdense que como la G va a estar dividiendo, no puede valer cero, ¿sí se entiende? Porque habría división entre cero, ¿sí o no? Sí, sí. Sí, profe. Entonces, ¿qué valor es el que hace cero a G? ¿3 y menos 3? Nada más el 3. Nada más el 3. Este va a valer 0 cuando el numerador valga 0. ¿Están de acuerdo? ¿Cuándo vale 0 el numerador? Cuando valga 3. Okay. ¿Sí estamos? Sí. Entonces, el 3 también hay que descartarlo. No se, no, creo que no se ve, ¿verdad? No, no se ve. ¿Ah, sí? Sí. Ahorita le cambiamos. Entonces son todos, excepto esos 3 números. ¿Sale? Entonces va a ser, aquí lo voy a poner así entre corchetitos. Y entonces van a ser todos los números menos el menos 3, el menos un medio y el 3. ¿Sale? ¿Sí? Sí. ¿Ok? ¿Preguntas, dudas? ¿Preguntas? Y en caso de que sea igualdad, ¿Cuál? o sea, la función tampoco se incluirían. ¿Tienes un ejemplo por ahí para verlo? ¿O cómo? Ahorita lo busco rápido. ¿Sí? A ver, para analizar esa duda que tienes, porque puede ser interesante. Búscala, por favor. Bien. En lo que su compañera busca esa función para analizarla, ¿ya la encontraste? La estoy buscando. Sí, ok. Miren, vamos a hacer otro. ¿Qué les parece si hacemos el 9, que tiene respuesta? ¿Cómo ven? Ah, pero no lo estoy compartiendo, ¿verdad? No. Bien, el 9. ¿Ok? ¿Sí o no? Otra división, ¿no? ¿Le puedo borrar? Sí, Sí, profe. profe. Fíjense bien. Nos dice, f de x es raíz de x menos 1, ¿verdad? Y Sí, g de profe. x es, ¿quién? Raíz de 2 Raíz de menos 2 x. menos x. Raíz de 2 menos x. Muy bien. Y entonces hay que sacar el dominio de f sobre g. ¿Sí? Y ahorita la checamos. Bien. Para ello hay que sacar el dominio de f de x. A ver, ¿cómo le hago para sacar el dominio de estas funciones? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Qué hacemos? Que la raíz no de 0. Que la raíz no de 0, no, que sea mayor que 0. Bueno, sí.
¿Sí o no? Que sea mayor que 0. X menos 1 tiene que ser mayor o igual que 0, porque el 0 sí lo coge. Si resolvemos esta desigualdad, nos va a dar esto. Por lo tanto, sí lo voy a poner aquí. El dominio de F son todos los números mayores o iguales que 1. ¿Vale? Sí. Bien. Vamos a ver con G. Aquí lo mismo. A lo que le estoy sacando raíz, como es par, tiene que ser positivo, tiene que ser mayor o igual que 0. Bueno. Haríamos esto. ¿Y luego qué haríamos? ¿Qué haríamos? La X, como está multiplicada por menos 1, se pasa del otro lado multiplicando con el 1 positivo y ya se le quita el signo a la X. Y se ¿Sí, no? invierte la igualdad. Y se Ajá, y invierte se le cambia la... el signo. Exacto. ¿Sale? Por lo tanto, el dominio de la G son todos los números menores o iguales que 2. ¿Vale? Bien. Hay que sacar la intersección de los dos dominios. ¿Y cómo sacamos esa intersección? De forma gráfica. Es la mejor manera de hacerlo. La mejor manera de hacerlo es en el eje real. Es más, hasta se los voy a poner de diferente color. Son todos los números mayores o iguales que 1. Y son todos los números menores o iguales que 2. Bien mexicanos, ¿no? ¿Sí o no? Luego. Sí, profe. Profe, arriba la patria. ¿Ya investigaron los colores de edad? ¿Sí o no? Sí, profe. Entonces, la intersección, ¿quién es? ¿Quién es la intersección? 1,2. ¿De 1 a 2? No escuché. 1,2. De 1 a 2, ¿no? O sea, mayores o iguales que 1, pero menores o iguales que 2. ¿Sí? Sí. Bien. Esa es la intersección de los dominios. Bien. Pero acuérdense que yo quiero sacar a F sobre G. No la he sacado. La voy a sacar. Sería esto. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Ahora, le voy a dar una arregladita. Aquí aplico una de las propiedades también o de los axiomas de los números reales que nos dice que la raíz enésima de del numerador entre la raíz enésima del denominador es igual a la raíz enésima de la fracción. Nada más que al revés. Y entonces me va a quedar así, ¿sí o no? Sí. Ya está mejor. Bien. Entonces, el dominio de esta división es el dominio de la intersección menos los valores que hacen 0 al denominador, es decir, los que hacen 0 a este. ¿Qué valor hace 0 a G? 2. El 2. El 2. Entonces, básicamente, lo voy a poner así. Dominio de la intersección menos el 2. Lo voy a poner así directamente, ¿sale? Y entonces, ¿quién va a ser? Todos los números. A ver cómo va a quedar. Si es este menos el 2, ¿cómo lo pongo?
X es menor a 2. Nada más va a ser menor. ¿Sí o no? Ya Sí. no va a ser el igual. ¿Sí? Sí, profe. Y Profe, ¿y por qué aquí no hicimos el de todo de suma, resta, multiplicación? porque nada más nos pidió la división, mira. Estamos haciendo el 9. ¿Sí? Sí, ¿cuál era? ¿El 2, 2? ¿El 2 qué? 2.2.9. Sí lo entendió, ¿verdad usted, Vaina? Vania, perdón. Disculpe que le dije sí. No se preocupe, profe, sí, ya entendí. Ve, aquí está, ¿no? De 1 a 2, sin coger el 2. Sí. ¿Ok? Bien. Bueno, pues el que sigue es... Es la 64, profe. Ah, ok, gracias. Ya vamos a llegar. Es un tema muy importante que se llama composición de funciones. ¿Sí? Este tema es importantísimo, ¿eh? El de composición de funciones. Ya me fui muy abajo, 64, a ver. Sí, es un tema muy importante y ya explicamos qué es función de función. Entonces vamos a hacer un ejercicio aquí del del 11 al 16. El 14. 16. ¿Cuál? El 16, profe. Bueno. Quítemelo, por favor. F de X. ¿Es quién? Es igual a X cuadrada Sí. más raíz de X, Sí. coma, Gx es igual a X cuadrada. Bien. Entonces vamos a hacer F composición G y G composición F. F composición G lo puedo poner así o lo puedo poner así, no importa. ¿Sí? Pero lo que sí es entender que esto es F de G de X. Es decir, vamos a meter a la G dentro de la F. La variable de la F va a ser la G. Entonces, si yo analizo a F, me dice que es la variable al cuadrado, pero ahora la variable, bueno, lo voy a poner así para que se visualice mejor. ¿Sí están de acuerdo, verdad? Va a ser F de X cuadrada. La variable de F, que es la G, perdón, la G de X va a ser variable de F y como es X cuadrada, pues va a ser la nueva variable de F.
la meto aquí adentro y va a quedar así. X cuadrada al cuadrado. ¿Por qué? Porque la variable ahora es X cuadrado, la variable al cuadrado, más la raíz de la variable. Pero la variable ahora es X cuadrado. Así va a quedar, ¿sí o no? Sí. Y entonces ese sería el resultado de F con posición G. Si yo hago G con posición F, pues ahora la F va a ser variable de G. O sea que va a ser G de X cuadrada más raíz de X. Vamos a meter a la F dentro de G y por lo tanto, si G es la variable al cuadrado, siendo que ahora la variable es esto, pues nos va a quedar así. ¿Sí o no? Sí. Y bueno, vamos a desarrollarlo. Vamos a desarrollarlo. Ahí sería X cuarta más 2X raíz de X más X. Lo podemos dejar así o lo podemos poner así también. X por raíz de X es igual a X a la 3 medios. ¿Están de acuerdo que es X a la 3 medios? Sí, profe. Y X a la 3 medios es raíz cuadrada de X cúbica. ¿Sí sabían eso o no? La verdad, no. Sí. Sí, porque si nos va a quedar X a la 3 medios, acuérdense que el que está el exponente en el denominador es la raíz y en el numerador es la potencia. Entonces, por eso es que va a ser raíz cuadrada de X cúbica. ¿Vale? Sí, profe. Bien. Bueno, pues creo que ahora sí ya se nos acabó la clase. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. No, profe. ¿No? Profe, Bien. yo me perdí desde X cuadrado al cuadrado. ¿Cómo? ¿De ahí? O sea, ajá, me perdí, ya no entendí. Lo que pasa es que vas a meter X cuadrada. A ver, pero no, a ver, ¿aquí? ¿Es aquí o acá? No, arriba, en X cuadrada, ahí, Lo que pasa el es que cuadrado. estás metiendo G. ¿Cuánto vale G? X cuadrada. La vas a meter dentro de F. Todo lo que es variable de F ahora va a ser G. Entonces, por eso es la variable al cuadrado, pero la variable es X cuadrada, por eso es X cuadrada al cuadrado, más raíz de la variable, o sea, raíz de X cuadrada. Ah, ok, Porque ya, ya. estás metiendo a la G dentro de F. ¿Sale? ¿Sí? Sí, profe, ya entendí. Bueno, Gracias. vamos a dejarle aquí que pasen buena tarde. Dios mediante nos vemos mañana. Y y pues les subo los vídeos que faltan, ¿no? Sí, profe. Buena tarde. Hasta luego. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Adiós, nos vemos.